Muy buenas a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga. Eh, yo voy a pedir que en esta tarde usted me ayude a orar para que este tiempo que pasemos escudriñando la palabra de Dios sea un tiempo de bendición. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder reunirnos para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, dándote gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno, un Padre misericordioso, Señor, un Padre que todo el tiempo está con cada uno de nosotros, Señor, guardándonos, cuidándonos, proveyéndonos, ayudándonos en todas las cosas, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que la palabra que vamos a escudriñar el día de hoy quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y produzca fruto para gloria tuya, para de obediencia a la palabra y también de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El lunes pasado comenzamos, de esta semana, perdón, comenzamos un tema que es el llamado de Dios, y dentro de eso el llamado profético, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero antes déjenme hacer un resumen de lo que vimos el lunes pasado, para que nos sirva de contexto a lo que vamos a estudiar el día de hoy. En Jeremías capítulo 1, versículo del 5 al 10, la palabra de Dios dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En primer lugar, necesitamos reconocer que todos los hijos de Dios tenemos un llamado de parte de Él, y es un llamado que viene con nosotros desde el día de nuestro nacimiento. La palabra de Dios dice claramente que el Señor nos conoció y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros nacimos, simplemente fue el cumplimiento de lo que Dios había determinado para cada uno de nosotros, y el comienzo del proceso para llevarnos a la salvación y a cumplir con el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. De hecho, la palabra en el Salmo 139, versículos 13 al 16, dice la palabra que el Señor, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Él estaba ahí presente, viendo que fuera formado todo lo que después iba a ser hecho. Y esto significa, y estaba diseñando también cada uno de nuestros días. Todo esto significa que el Señor puso en cada uno de nosotros todos los dones, habilidades, capacidades para poder desarrollar el llamado que Él tenía para cada uno de nosotros, que es el diseño para nuestros días. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, si hay obras que Él preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas, eso quiere decir que hay un diseño, que hay un propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros, que incluye el equipamiento para cumplir con ese propósito. El Señor no nos habría diseñado para cosas que no podríamos hacer. El Señor entonces no solo diseñó las buenas obras para que andemos en ellas, sino que nos dio las habilidades, las capacidades, los talentos, los dones para poder caminar en ello. Hay un llamado general para todos los creyentes y un llamado específico para cada uno de nosotros. En cuanto al llamado general de Dios para todo creyente, podemos identificar por lo menos 5 cosas.
La primera de ellas es el carácter. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, dice que es que seamos el Señor, todo lo que permite en nuestras vidas es para que obre conforme a su propósito, para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Entonces el primer propósito del Señor es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, y ello también implica nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos indica que la voluntad del Señor para cada uno de nosotros es la santificación, y esto va en línea con lo que también nos dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 14 al 16, de que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. Y la formación del carácter de Cristo, la santificación y el ser santos es una misma cosa, nombrada de diferente manera porque es diferente la perspectiva, pero todo lleva al mismo punto. El segundo o la segunda parte del propósito de Dios para nuestras vidas es que le sirvamos. Y le sirvamos a Él en alabanza, en adoración, le sirvamos en obediencia, pero también que sirvamos amando al prójimo, que sirvamos al prójimo con todas nuestras habilidades, talentos y capacidades. Dice la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Ustedes han oído que los gobernantes de las naciones y los grandes se enseñorean de ellas y tienen sobre ellas potestad, pero entre ustedes no será así, sino el que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. Ese es un llamado al servicio para todos nosotros, no solo para algunos privilegiados. El tercer llamado, o la tercera parte del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, es el que testifiquemos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos enseña que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos 4 formas de testificar que nos enseña la palabra de Dios. Una es a través de nuestros hechos de vida, a través de los actos de nuestra vida, que es lo que precisamente para lo cual nos fue dado en primer lugar el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 37 versículo 26 dice que el Señor nos dará su Espíritu Santo para que obedezcamos sus mandamientos, y Hechos capítulo 1 versículo 8 nos habla de que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué poder? El poder para obedecer sus mandamientos y entonces manifestar a través de los actos de nuestra vida y a través de nuestros hechos un testimonio de vida. Pero también encontramos en Marcos capítulo 5 versículo 18 al 20 que Dios nos llama a compartir con todo nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, en general todas las personas que están a nuestro alrededor, todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso lo podemos hacer desde el momento en el cual usted y yo somos salvos, porque desde ese momento el Señor comienza a operar maravillas en nuestra vida, y comenzando por la salvación. Ese es el mayor milagro que Dios va a hacer en nuestras vidas. Cambiarnos de la potestad de las tinieblas al reino de su luz, de camino al infierno, al camino hacia la vida eterna con Él, la transformación de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, el nuevo nacimiento que implica una nueva naturaleza. Ese es el mayor milagro que podemos recibir en nuestra vida, y somos llamados a dar testimonio de eso a los demás. Pero también somos llamados a predicar la palabra. En Marcos capítulo 16 versículo 15 y 16 nos enseña o nos manda la palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y también
la palabra de Dios nos hace un cuarto llamado en cuanto a testificar de Él en la Gran Comisión, en Mateo 28, versículo 19 al 20, que nos dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que Él nos ha mandado. Si vemos el versículo de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, se une con el de Mateo 28, versículo 18 al 21. Este último, la Gran Comisión, es la continuidad del evangelismo. Necesitamos no solo evangelizar a las personas, sino discipularlas, enseñándoles a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado. Hay otros dos llamados que tenemos de parte de Dios, y uno es el llamado también a la adoración, que es a vivir una vida total y completamente consagrada a Él, apartada para Él en todos los aspectos. De esto nos habla Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice la palabra que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Usted y yo tenemos el privilegio de ser de esos adoradores que el Señor está buscando. El Señor nos buscó a nosotros, nos salvó, nos ha bendecido, guardado, cuidado, etcétera, y todo ello por gracia, por amor. Nosotros, y lo único que el Señor está pidiendo de nosotros, y que no es para beneficio de Él, sino para beneficio nuestro, es que seamos adoradores de Él, es decir, que vivamos consagrados a Él, de tal manera que eso nos lleve a vivir una vida plena, abundante, una vida en bienestar en Él. Y finalmente hay una última parte del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros y para todos, que es el llamado a la transformación. Y lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo del 9 al 10. Dice la palabra: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21, nos enseña también que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a corrupción no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esto implica una transformación de nuestro entorno. No somos llamados solamente a la transformación nuestra, sino también a la transformación de nuestro entorno a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Y a eso es a lo que se refiere 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es llevar todas las cosas a la obediencia a Cristo. Es decir, todo nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras amistades, nuestra familia, nuestra vida personal, nuestra vida financiera, etcétera, etcétera, alinearlo todo a la palabra de Dios, a la obediencia a la palabra de Dios, y eso trae bendición a nuestras vidas. Todo lo que Dios nos pide y todo el propósito de Dios está encaminado a que usted y yo tengamos vidas plenas, vidas abundantes, vidas en bienestar. No es algo que le convenga a Dios, es al Padre, es algo que nos conviene a nosotros, es lo que el Padre ha predestinado para cada uno de nosotros, para que nos vaya bien en la vida. Recordemos lo que dice 3 de Juan capítulo 1 versículo 2: Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Estas son las cosas, haciendo estas cosas vamos a prosperar nuestra alma, y prosperando nuestra alma vamos a prosperar en todas las cosas y a tener salud.
En consecuencia, el caminar en el llamado de Dios para nosotros va a determinar en primer lugar que nuestra vida vaya en aumento, como la luz de la aurora. Esto nos lo enseña Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En la medida en la que vamos creciendo en una de esas partes del propósito de Dios para nuestras vidas, vamos creciendo también en todos los demás aspectos, porque todos van interrelacionados. En la medida que vamos creciendo en uno de ellos, el fruto del Espíritu se va haciendo manifiesto también en nuestras vidas, la transformación de nuestro carácter. Y en la medida en la que vamos creciendo en uno de ellos, vamos experimentando plenitud, paz, llenura, gozo, etcétera. Es decir, una vida más plena, una vida más abundante, una vida más bendecida. Recordemos lo que dice Jeremías 29:11. Dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y la forma de alcanzar ese futuro y esa esperanza y esos planes de Dios que Dios tiene para nosotros son precisamente estas 5 áreas del propósito de Dios para nuestras vidas. El regalo, el llamado de Dios es un regalo de su gracia para con nosotros. Si bien es cierto, es un mandato, más allá de un mandato, ese mandato constituye un regalo de su gracia para nosotros. No seríamos, con el hecho de ser salvos, de que nuestros pecados hubieran sido perdonados y que tengamos vida eterna en la eternidad, eso sería más que suficiente. Sin embargo, el Señor, en su amor, en su gracia, en su corazón de Padre, nos da el privilegio de todos estos propósitos para que aquí en la tierra no tengamos que esperar a la eternidad para vivir una buena vida, sino que la comencemos a vivir desde acá, desde lo terrenal. De hecho, la vida eterna, y esto es algo que necesitamos entender bien claro, la vida eterna no la vamos a tener hasta que lleguemos a la eternidad. La vida eterna es algo que comenzamos a tener desde el momento en que somos salvos y que se va desarrollando mientras desarrollamos, o en la medida en la que vamos desarrollando esas áreas del propósito de Dios para con nosotros. El llamado es una puerta abierta para nuestro crecimiento y para nuestra vida plena. Como un regalo de Dios, es una puerta, y una puerta que está abierta para que cada uno de nosotros entremos por ella y caminemos por ella para alcanzar un mayor crecimiento en Cristo, o el crecimiento en Cristo Jesús, y además de ello tengamos una vida plena. Recordemos la palabra que la palabra nos llama a crecer en el Señor. Pablo en Hebreos, el autor de Hebreos le dice a quienes les dirige la carta que debiendo ser ya maestros, aún es necesario que se les enseñen los rudimentos, lo cual implica que parte de la vida del creyente es crecer y para madurar en Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo somos bebés en Cristo, pero así como físicamente nosotros necesitamos atravesar por varias etapas: la etapa de ser un bebé, después de ser un niño, después de ser un adolescente, un adulto, un joven, y después llegar a ser un adulto. En la vida espiritual es lo mismo. Lo único es que en la vida física se produce automáticamente, mientras que en la vida espiritual es algo que cada uno de nosotros necesitamos trabajar a través de la obediencia a la palabra de Dios, cumpliendo estas 5 áreas del propósito de Dios para nuestras vidas, que es la transformación de nuestro carácter, el servicio, el testimonio, la adoración y la transformación. Y en el ejercicio del llamado, Dios, nuestro Padre, nos capacita, nos entrena, nos dirige y nos protege. Y esto es, no es algo que vamos a hacer solos nosotros, ni que lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Recordemos que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad, y también nos ha dado el Espíritu Santo para llenarnos de poder, para obedecer el propósito de Dios para nuestras vidas. En Isaías
capítulo 41, versículos del 9 al 10, la palabra de Dios dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. Y esto significa la salvación. Y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, significa el llamado de Dios para nuestras vidas. Ese llamado general, además del llamado específico que Él tiene para cada uno de nosotros, del cual vamos a hablar posteriormente. Pero en el versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está diciendo que Él va a estar con nosotros en ese llamado, equipándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos, madurándonos, desarrollando nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. Pero cada uno de nosotros necesita caminar. Y cuando el Señor nos dice: no temas porque yo estoy contigo, lo que está diciendo es: camina en ese llamado, y yo, mientras caminas en ese llamado, yo te voy a ir entrenando, fortaleciendo, equipando, para que cada día lo hagas mejor. Lo mismo nos dice en Jeremías capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice, habla Jeremías y dice: y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Esto significa que el Señor no solo nos va a guiar, sino que además nos va a dar sus palabras para que nosotros hablemos de parte de Él. En segundo lugar dice: no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Otra vez habla de equipamiento y además habla de protección. El Señor al que llama lo equipa. No, el Señor no llama a los equipados, el Señor llama a los no equipados, porque Él se va a encargar de equiparnos para cumplir su propósito para la vida de cada uno de nosotros. Así que podemos caminar confiadamente en obediencia a esas 5 áreas del propósito de Dios para nuestras vidas que hemos hablado, que es el carácter, el servicio, el testimonio, la adoración y la transformación. Ahora vamos a entrar a el llamado profético. Vimos en Jeremías 1:10 que el llamado que Dios le hace a Jeremías, que es profeta a las naciones, y le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y en Jeremías 1:17 al 19 le completa las instrucciones y le dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Acá lo que estamos viendo es un llamado profético, pero quiero decirle algo. El llamado profético tiene 4 niveles. Un nivel que es para todos los creyentes, otro nivel que se refiere al carácter, otro nivel de llamado profético que se refiere al don del Espíritu Santo, y el llamado a ser profeta como oficio. Todos nosotros, toda la iglesia del Señor Jesucristo tiene un llamado profético. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser la voz de otro. Recordemos lo que le dice el Señor a Jeremías. Le dice, y extendió, le dice: a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, lo profético consiste en hablar por Dios. Y de hecho,
En Jeremías 1:9, el Señor le dice a Jeremías: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y en Jeremías 1:17 dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. O sea, la esencia del llamado profético es a hablar de parte de Dios, y usted y yo somos llamados a hablar de parte de Dios, como ya lo vimos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para testificar de las maravillas del Señor. Y eso, como dijimos, lo podemos hacer a través de 4 cosas. La primera es con nuestro testimonio de vida. Segundo, que es lo que nos llama Hechos 1:8, a través de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios nos ha transformado. Eso lo dice Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. Predicar la palabra para que la gente se convierta. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 16. Y la cuarta es la gran comisión, discipular a otros, en Mateo 28, 19 al 20. O sea, todos nosotros tenemos un llamado a hablar de Dios. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, tiene un llamado profético hacia afuera, hacia lo externo. ¿Por qué? Porque lo profético implica dar dirección. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, que es dirección para todos. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Cuando nosotros estamos testificando, estamos predicando, estamos enseñando, estamos hablando del Señor, estamos en una función profética, porque la esencia de lo profético es hablar, es que Dios hable a través de cada uno de nosotros. Ese es el primer nivel de lo profético. Hay un segundo nivel de lo profético que lo tenemos en el libro, lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo número 12, en el versículo número es en el versículo número 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Por el contexto en el cual está este pasaje, a lo que se refiere este don es al carácter, a una cualidad del carácter de las personas. Estas son personas, las personas que tienen este don son personas que tienen la característica de que le llaman a lo blanco blanco y a lo negro negro. Son personas para las cuales no hay términos medios: o estamos con el Señor o no estamos con el Señor, o somos fríos o somos calientes. Esta es una característica del carácter de Dios. Y no es algo que tenemos todos, pero algunas personas tienen esa característica como característica principal del carácter de Dios. El carácter de Dios las ciertas cualidades del carácter de Dios están especificadas en Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8. Estas son características que todos nosotros tenemos en mayor o menor grado. Pero cuando el mayor grado es el don de profecía, entonces la característica fundamental de esa persona va a ser que para ella no hay puntos intermedios, no hay grises, o es blanco o es negro. En el mundo, las personas que tienen que han recibido este don, pero que no lo han desarrollado porque todavía no se han convertido al Señor, son aquellas personas que tienen la característica que les dicen que no tienen pelos en la lengua. Ahora, cuando venimos al Señor, el Señor activa ese don y lo refina, porque no se trata de decir las cosas de una manera grosera, sino la palabra de Dios nos dice que las digamos con amor. Tenemos el caso de Juan el Bautista.
Juan el Bautista dijo ya, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Esto es una manifestación de un carácter profético. Aparte de que Juan el Bautista también era profeta, pero él manifiesta esa característica de carácter, el carácter profético. No todas las personas que tienen carácter profético van a ser profetas, ni todos los que hablamos de Dios somos profetas. Son características que el Señor pone en nuestro corazón, son dones, talentos, habilidades, capacidades que el Señor pone en nuestro corazón para cumplir con el llamado que Él nos ha hecho, pero eso no significa que seamos profetas. Y eso tiene que quedar claro, porque muchas veces en el cuerpo de Cristo le llamamos profeta a lo que no es profeta y ponemos una carga sobre ellos de tal manera que los podemos obligar por una presión de grupo o por un responder a lo que los demás piensan de nosotros, por inmadurez. Podemos orientar a una persona a ser un falso profeta porque le ponemos presión para que profetice no siendo un profeta. Entonces por eso estoy tratando de aclarar acerca de lo profético para que no caigamos en el error de llamarle profeta a quien no es profeta y pongamos una carga que no debería llevar esa persona y que lo podría arrinconar a ser un falso profeta para llenar las expectativas de los demás. Entonces, hablamos ya de dos niveles de lo profético. Uno, todos nosotros tenemos un llamado profético porque el llamado profético significa hablar de parte de Dios. Y todos hablamos de parte de Dios cuando testificamos, cuando predicamos, cuando enseñamos acerca de la palabra. Luego está el carácter profético, que es una cualidad de la personalidad de algunos hermanos que hablan muy claro. Le llaman al pan pan y al vino vino, no hay términos medios, no hay grises para ellos, o se está con el Señor o se está contra el Señor, o se es frío o se es caliente, o se es blanco o se es negro. Esa es una característica de la personalidad, pero en ninguno de los dos casos que ya hemos visto las personas son profetas. Luego vamos al tercer nivel de lo profético y es el don del Espíritu Santo de profecía, y lo encontramos en 1 Corintios capítulo número 12. Dice la palabra en el versículo número 10, dice a otro el hacer milagros, a otro profecía. ¿Qué significa este don de profecía? Este don de profecía lo encontramos descrito ampliamente en 1 Corintios capítulo 14, versículo número 1. En realidad en todo el capítulo 14, y en el versículo 3 nos da la esencia de ese don. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es lo que significa esto? Es una persona que habla la palabra de Dios, ya sé que trae una palabra de Dios directa para una persona, para un grupo, para una familia, para una congregación, pero que está fundamentado en la palabra de Dios. No está hablando ni de su propio corazón, ni está hablando con sus propias palabras. Lo que está dando es recordándonos, es una palabra que está escrita en la palabra de Dios. Y esto es lo que muchas veces las personas que tienen este don son las que muchas veces se manifiestan en nuestras reuniones como congregación o como grupos y que traen una palabra como por ejemplo
Dice el Señor que Él es tu pastor, que no temas porque Él es tu pastor, nada te faltará. Él suplirá tus necesidades conforme a a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es tu sanador. Una palabra por el estilo, pero que está fundamentado total y completamente en la palabra de Dios. De hecho, la mayoría de veces estas personas lo que hacen es citar versículos de la palabra de Dios que el Señor pone en su corazón, o palabras que el Señor pone en su corazón que están fundamentadas en la palabra de Dios, pero que no son palabras de corrección, son palabras de edificación, de exhortación y de consolación. Y finalmente tenemos lo que esta persona tampoco es una persona, es un profeta. Esta persona tiene el don del Espíritu Santo de profecía, pero no tiene el oficio profético. Eso nos debe quedar muy claro. Aun cuando esta persona pueda tener una palabra en cada servicio de la congregación, esto no la hace un profeta. Ella es una persona que tiene un don de profecía del Espíritu Santo. El profeta, como vamos a ver, es algo totalmente diferente. Y vamos a entrar en este momento al oficio profético. El oficio profético nos lo enseña la palabra en Efesios capítulo número 4, versículo número 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son oficios ministeriales para perfeccionar a los santos. ¿Y cuál es la característica del profeta? La encontramos, aquí vamos a regresar a lo que nos enseña Jeremías en el capítulo 1, versículo 10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Notemos el orden. Primero arranca, destruye, arruina, derriba, y luego edifica y planta. ¿Qué significa esto? Que primero va a quitar lo malo. El profeta es como el mecánico de Dios para su iglesia. Es un regalo de Dios porque es el que viene a reparar lo que no está derecho delante de los ojos del Señor. El profeta viene a dar la dirección correcta de lo que un grupo necesita hacer para seguir en la dirección de Dios y para tener la bendición de Dios. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento normalmente no le hablaban a una persona, le hablaban al rey como representante de una nación y como el que dirigía una nación, o a los sacerdotes o a los ancianos que tenían el gobierno de la iglesia y les estaban dando una palabra para la nación o para, en el caso de los sacerdotes, para el culto al Señor. En el caso nuestro sería a los gobernantes o a los ministros de Dios. La característica es que la palabra profética viene a develar, a revelar lo que está mal en primer lugar. Generalmente es siempre un llamado al arrepentimiento, un llamado a la transformación, un llamado a la obediencia, un llamado a la santificación, un llamado a regresar a la obediencia y a los caminos del Señor. Y la única diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento es que el profeta del Antiguo Testamento venía con la ley, es decir, cuando él traía una palabra profética venía a señalar lo malo y le señalaba también a la gente lo que iba a acontecer si no se arrepentían, si no cambiaban, es decir, venía con un juicio porque estaban bajo la ley. Nosotros ahora estamos bajo la gracia, por lo tanto lo que el profeta del día de hoy trae es corrección, es señalar lo malo,
pero con un llamado al arrepentimiento para que nos volvamos al Señor. No, por lo general, el profeta neotestamentario no trae una palabra de juicio, pero sí trae una palabra de corrección y un llamado al arrepentimiento. Tiene, como vimos, tiene dos características. La primera característica es que primero arranca, derriba, destruye y arruina. Es decir, saca a luz lo malo. Llama al arrepentimiento, llama a la transformación, llama a la obediencia y además de ello trae una palabra que da dirección, donde está edificando y plantando lo que Dios quiere hacer en ese grupo de personas. Generalmente el verdadero profeta de Dios no va a hablar a la persona individual. Hay hay dos tipos de profetas en el Antiguo Testamento, lo vemos, dos tipos de profetas. El profeta de Dios y el profeta de la gente. El profeta de Dios era aquel que traía corrección, el que traía un llamado al arrepentimiento, mientras que el profeta de la gente era el que decía paz, paz cuando no iba a haber paz, era el que decía prosperidad cuando no iba a haber prosperidad, cuando lo que Dios estaba hablando era una cosa totalmente diferente, era un llamado al arrepentimiento. Los otros estaban diciendo, no, estamos bien, tenemos paz, vamos a tener prosperidad, no se preocupen. Esos son los profetas de la gente, los que llaman, los que endulzan el oído de la gente, y de estos nos habla la palabra de Dios también que van a existir en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 4, y que se van a manifestar mucho en la medida en la que nos acercamos a la segunda venida de Cristo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces necesitamos tener un conocimiento de lo profético para no caer en errores que se están dando en alguna medida el día de hoy. Primero, en cuanto a estos profetas que están apartando de la verdad el oído y que están hablando conforme a las concupiscencias de su corazón y de la gente, que están agradando al oído de la gente. En la medida en la cual nosotros nos acercamos a Cristo, nos acercamos a la segunda venida de Cristo, la palabra de Dios nos dice que se va a presentar la apostasía. Por lo tanto, los profetas de este tiempo a lo que tienen que llamar es a apartarnos de todo aquello que es apostasía y acercarnos a la obediencia a Cristo, acercarnos a la vida de santificación, porque recordemos que el Señor viene por una iglesia justa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, el oficio de los profetas ahora es llamar a la iglesia a alinearse a la palabra de Dios, ya no endulzar el oído, sino llamar al arrepentimiento. Recordemos que la iglesia de antes de la venida de Cristo, de acuerdo a lo que nos enseñan las 7 cartas de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, de las 7 iglesias, 5 están en una posición apartándose del Señor, y el Señor, en una función profética, levanta a Juan, le da una visión a Juan, le dicta las cartas para corrección de esa iglesia. Este es el tiempo en que la iglesia necesita examinarse a sí misma y corregirse en cuanto a lo que no está alineado a la obediencia, a la santificación, a la preparación de una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias
por conectarse. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición y tiene el deseo de compartirla con sus contactos en las redes sociales, puede hacerlo sin ningún problema. Aparte, le recordamos que tenemos estas enseñanzas lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche generalmente, salvo ocasiones especiales como hoy que adelantamos la transmisión, pero lo avisamos previamente. Y aparte de ello, tenemos 2 recursos más para su edificación. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar cualquier cantidad de recursos para la edificación, exhortación y consolación, y además para desarrollar su fe y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Antes de terminar la transmisión, le quiero pedir que por favor me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la verdad, Padre. Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu de esta palabra, Señor, y que además la establezca en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre, y para que no experimentemos confusión, Señor, en cuanto a lo profético tuyo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, edifica, exhorta y consuela nuestras vidas, así como también, Padre, te pedimos que a través de tu palabra tú nos corrijas, Señor, sacando a luz todo lo que está mal, Señor, pero también guiándonos por tu Espíritu Santo para edificar y plantar lo que a ti te agrada, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos también delante de ti en esta noche a pedirte, mi Dios Todopoderoso, que tú guardes a cada uno de nosotros y a nuestras familias, Señor, por tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo atraiga a aquellos de los nuestros que están alejados de ti, Señor, y los atraiga con lazos de amor a ti, Señor, para que sean perfeccionados juntamente con cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos sane, nos liberte, nos restaure, nos afirme y nos establezca en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias por conectarse. Hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche y, si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche para continuar con una enseñanza de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y les mando un abrazo a cada uno y que tengan una linda noche. Bendiciones.